historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. El día de hoy, dando ese seguimiento a los festejos del centenario de la Secretaría de Educación Pública, de su creación, que realmente se le debe a el presidente entonces Álvaro Obregón y a José Vasconcelos. Bueno, ya les he hablado precisamente de todo el siglo XX, la evolución en la educación, tomado de mi libro Apuntes breves de breve historia de la educación en México, y el día de hoy quiero presentarles precisamente lo que es el edificio de la SEP, lo que fue el edificio donde ahora está la SEP, o estaba, porque sé que ya algunas oficinas se están despachando desde Puebla, se están descentralizando las secretarías principales, pero bueno, ese edificio majestuoso que da prácticamente, tiene una extensión de una cuadra inmensa, de una cuadra que da de calle a calle. Bueno, ¿qué fue antes? Y dice así, doy comienzo a la lectura de la investigación. Dice: el majestuoso edificio de la Secretaría de Educación Pública es un legado cultural de nuestros antepasados. Su importancia radica en la riqueza histórica, arquitectónica y artística que posee. Se integra por un conjunto de inmuebles que datan desde la época virreinal, como el ex templo y ex convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo, dos casas intermedias que en su momento fungieron como viviendas, y el edificio que ocupó la Real Aduana de México, los cuales abarcan una superficie de 16.400 metros cuadrados con 32.000 metros cuadrados de construcción. El templo y convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo fueron construidos hacia 1594, ya para finales del siglo XVI, a fin de establecer la cuarta residencia de la Orden Concepcionista, misma que se dedicaba a proporcionar educación a jóvenes españolas y criollas. Al cabo de los años, estos espacios tuvieron reedificaciones por diversos motivos. La última intervención del templo fue realizada de 1639 a 1645 bajo un estilo barroco sobrio. La reconstrucción de los claustros y el patio principal del convento se llevó a cabo en 1779 a 1792 con una corriente arquitectónica neoclásica. Para la aplicación de las leyes de reforma, la comunidad religiosa se trasladó al convento de San Lorenzo en 1861 a 1863, que es un poquito un año antes, 1861, cuando termina, al 62 termina la Guerra de Reforma, ya que comienza desde precisamente las leyes de reforma de 1857. Bueno, durante este lapso el espacio fue ocupado por la Escuela de Artes y Oficios. Al término de dicho periodo, las monjas regresaron al inmueble y permanecieron en él hasta 1867, prácticamente cuando viene el fin del Segundo Imperio Mexicano y la República Restaurada o Segunda República. Año en que se efectuó su exclaustración definitiva. Ahí ya termina de ser convento. Durante 1868 se establecieron dentro de los espacios que fungieron como claustros la Escuela Nacional de Jurisprudencia y la Escuela Secundaria para Señoritas, misma que en 1888 se convirtió en la Escuela Normal para Profesoras,
La primera cambió de sede en 1908 y la segunda permaneció ahí hasta 1911, año en que se inhabilitó el edificio a consecuencia de los deterioros ocasionados por un fuerte sismo. Sin embargo, el templo estuvo dedicado al culto religioso hasta 1918. Al término de la Revolución Mexicana, nuestra nación mostraba grandes desigualdades sociales debido al proceso histórico vivido. Un reflejo de esta realidad era el rezago educativo de la población, motivo que originó la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Sí, el decreto del Diario Oficial es del 3 de octubre de 1921, pero recordamos que Vasconcelos desde antes, desde finales del 19 a 1920, él empieza a convocar a grandes artistas plásticos, grandes pintores, para que vayan embelleciendo ese lugar que prácticamente perdía su sacralidad, perdía para lo que había sido concebido, que era precisamente por muchos años un convento. El licenciado José Vasconcelos Calderón, al ser designado secretario de Educación Pública, puso en marcha un proyecto pedagógico que integraba entre sus principales acciones el establecimiento de bibliotecas, la educación de escuelas de formación de maestros y las misiones culturales, que eso es lo que promueve Álvaro Obregón. Esfuerzo sin precedentes que brindó por medio de la alfabetización, el conocimiento elemental y la instrucción básica sobre las ciencias y las artes y los oficios a las comunidades de escasos recursos del país. Para llevar a cabo lo anterior, eligió este sitio con el propósito de establecer las oficinas de la institución y lo mandó reconstruir y adecuar a fin de que se reflejara la grandeza e importancia de la tarea educativa. Desde la perspectiva de su creador, el edificio se proyectó como una plataforma para que los mexicanos accedieran a las expresiones del arte. Por ello consideró a la pintura mural el instrumento idóneo de alfabetización gráfica en el que todos lograran leer la realidad social. Por lo anterior, invitó a los pintores Diego Rivera, Roberto Montenegro, así como a los escultores Ignacio Asúnzolo y Manuel Centurión, para que efectuaran la decoración del inmueble. Diego Rivera realizó interrumpidamente su obra mural de 1923 a 1929, la cual se encuentra distribuida en dos patios. Al principal le denominó patio de trabajo, ya que contiene en la planta baja escenas relacionadas con las actividades laborales. En el primer nivel representa el trabajo intelectual y en el segundo rinde un homenaje a las artes, los héroes e ideales nacionales. Asimismo, en el cubo de las escaleras desarrolló su concepto de la transformación, que ofrece un tributo a la fertilidad igual que al ser humano. Esto se encuentra en el vestíbulo de los elevadores, porque en la planta baja crea diversas celebraciones mexicanas. El primer nivel incorpora los escudos de las entidades federativas del país y por último, en el segundo, realiza escenas vinculadas con las luchas sociales revolucionarias. Roberto Montenegro es otro de los grandes artistas que plasmó su obra en este edificio de 1922 a 1924. Decoró con imágenes alegóricas relacionadas principalmente con las filosofías orientales y occidentales.
el despacho del entonces secretario, mismo que aún se conserva esta función. Las ideas de unificación de América Latina están plasmadas en ese despacho. En el Salón Emiliano Zapata lo adornó con frisos alusivos a la ciencia, arte y tecnología, y en el Salón Benito Juárez representó el valor social de la familia. Ignacio Asúnzolo integró en el remate de la fachada principal del inmueble las esculturas de Minerva, Apolo y Dionisio, personajes mitológicos que inspiran con sus dones y atributos a quienes dirigen los destinos educativos del país. Así, esculpió las figuras de Sor Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío, Justo Sierra y Amado Nervo para ser colocadas en el patio de trabajo. Manuel Centurión complementó la obra artística con 8 bajorrelieves que se aprecian en las esquinas del segundo nivel de los patios. En el del trabajo representó a las culturas mexica, española, griega e hindú, y en las fiestas simbolizó algunos de los bailes y de las bellas artes como la pintura, la escultura, la arquitectura, la pintura y la música. Otros inmuebles que forman parte del edificio sobre la sede de la Secretaría de Educación Pública son las casas intermedias, de las cuales una fue construida en 1525. Dichas viviendas se incorporaron al convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo en 1632. Fueron vendidas a particulares durante 1862 y adquiridas por el gobierno federal hasta 1919. Estas edificaciones y parte de la construcción de la ex Real Aduana de México fueron otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la institución educativa en 1935, con la finalidad de ampliar sus instalaciones. Por último, en los predios que ocuparon las casas del conquistador Cristóbal de Oñate y los marqueses de Villamayor, se estableció desde 1676 la Real Aduana de México. Sin embargo, fue hasta 1731 que se realizó la construcción del edificio con sobria arquitectura de estilo barroco. Para 1887 se suprimieron las aduanas internas, motivo por el cual el inmueble se ocupó por la naciente Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de 1891 a 1911, año en que la instancia realizó el traslado a sus dependencias, a sus nuevas oficinas. A partir de entonces se ubicaron otras dependencias gubernamentales y por un decreto presidencial de 1958, este espacio se incorporó totalmente a la Secretaría de Educación Pública. El conjunto arquitectónico sufrió severos daños en 1985 por los sismos ocurridos en la Ciudad de México, motivo que origina la realización de los trabajos de reestructuración, restauración y adecuación llevados a cabo de 1989 a 1993 a fin de reforzar sus cimientos, rescatar los espacios originales y adecuar las áreas para que fuesen funcionales. Derivado de lo anterior, se creó el pasaje Maestros Mexicanos, donde se ubican los bustos en bronce de Joaquín Baranda, Daniel Delgadillo, Ignacio Manuel Altamirano, Gregorio Torres Quintero, Lucas Ortiz Benítez, Luis Álvarez Barret, José Santos Valdés García, Rafael Ramírez Castañeda, Soledad Anaya Solórzano y Lauro Aguirre, magnos impulsores de la educación en México desde finales del siglo XIX.
hasta el siglo XX. Que debo nada más señalar, Rafael Ramírez Castañeda, la medalla que se otorga en la Secretaría de Educación Pública por 30 años de servicio ininterrumpidos es la que lleva su nombre, lleva su busto, lleva su imagen. La Rafael Ramírez se conoce, la de 30 años, la de 40 años es la Altamirano, pero Soledad Anaya de Solórzano es la maestra que funda la secundaria número 8, que después tendría el nombre de Garrigue Mazarik, que está en San Pedro de los Pinos y que fue un convento también decimonónico, o sea, del siglo XIX, y que es de las pocas secundarias que conservan el estilo que únicamente son para niñas, igual que la secundaria 2 que está allá por la calle de Fresno. Nada más ese paréntesis. Otra aportación que se le da al inmueble es la instalación del Museo de Sitio, el cual atesora principalmente vestigios recuperados durante las obras antes mencionadas. Este espacio se conforma de 3 salas. La primera exhibe algunas piezas de la cultura mexica, la segunda conserva enseres y osamentas de las monjas coronadas que habitaron el convento, y la tercera contiene una muestra fotográfica del proceso de transformación del edificio, una maqueta del conjunto arquitectónico y textos que reflejan tanto el pensamiento como la obra de José Vasconcelos. Cabe señalar que el patrimonio artístico de la Secretaría de Educación Pública se ha incrementado en diferentes momentos históricos, con creaciones de renombrados pintores y escultores como David Alfaro Siqueiros, Raúl Alguiano, Luis Nijishagua, Alfredo Salce, Eric Mose, Federico Canesi, José Chávez Morado, Cirilo Almeida, Crespo y Manuel Felgueres, entre otros. El complejo arquitectónico es una joya artística e histórica, razón por la cual a partir de 1980 se incluye en la zona de monumentos históricos perteneciente al Centro Histórico de la Ciudad de México, misma que desde 1987 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la incorpora en la lista de Patrimonio Mundial, confirmando así su valor excepcional y universal de un sitio cultural que debe de ser protegido para el beneficio de la humanidad. Pues así, amigos, amigas, la breve historia del edificio central de la Secretaría de Educación Pública, que está ahí en la calle de Argentina, y hace esquina con Brasil, hace esquina con Venezuela, y después da precisamente por dentro hacia lo que era la antigua aduana, que prácticamente estaríamos hablando que queda la fachada frente a la Plaza de Santo Domingo, y a un lado, por la calle lo que fue la calle La Cordada, a un lado de la antigua Escuela de Medicina, que está bajo el dominio de la UNAM todavía ese edificio, pero que fue el Palacio de la Inquisición. Pues amigos, amigas, esperando les haya gustado este breviario cultural sobre la Secretaría de Educación Pública, su edificio. Su amigo Ricardo Trillanes se despide. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en otro programa que se tratará sobre la marcha de la lealtad. Gracias. Hasta pronto.